El día de hoy seguimos en nuestra serie del libro de Hechos. Entonces quiero invitarles a todos los que tienen Biblias que abran sus Biblias al libro de Hechos. Y nosotros hoy vamos a estar en el capítulo 4 y 5. El capítulo 4 y 5. Y quiero recordarles un poco lo que vimos la semana pasada en cuanto al contexto de este pasaje. Y lo que vimos es que Juan y Pedro al principio del capítulo 4 son arrestados por los fariseos y sacerdotes y son presentados delante del concilio de los sacerdotes, los fariseos, y los amenazan y los mandan no seguir predicando de Jesús. ¿Y cuál es la respuesta de Juan y Pedro? ¿Se acuerdan? Lo vemos en el versículo 19, 4:19, que dice: ustedes mismos juzgan si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces vemos el testimonio de Juan y Pedro y la decisión de seguir a Dios. Y lo increíble es que cuando salen de ahí, regresan los otros cristianos y juntos oran al Señor. Y su oración no es para libertad ni tampoco protección, sino para fidelidad como una comunidad cristiana. Y esto donde terminamos la semana pasada en el versículo 29, que dice: ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Y después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Entonces, esto que acaba de pasar, acaban de ser llenos del Espíritu Santo en respuesta a su oración. Y la pregunta es entonces, ¿cómo se ve esta comunidad donde el Espíritu Santo está obrando? Y eso es que vamos a ver el día de hoy. Y lo que vemos es que aquí el Rey Jesús, a través del Espíritu Santo, está unificando a su santa comunidad. Entonces, eso es el título del sermón de hoy. El Rey unifica a su santa comunidad. Y vamos a estar leyendo entonces del 4:32 al 5:11. Entonces empezamos ahí donde parábamos en el 5:32. Dice 4:32. La congregación de los que creyeron eran de un corazón y un alma. Ninguna decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y había abundante gracia sobre todos ellos. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según su necesidad. Y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió. Trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Pero Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha allanado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía?
Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Entonces los jóvenes se levantaron y lo cubrieron, y sacándolo le dieron sepultura. Como 3 horas después entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido. Y Pedro le preguntó, dime, ¿vendieron el terreno en tal precio? Sí, ese fue el precio, dijo ella. Entonces Pedro le dijo, ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu Santo del Señor? Mira, los pies de los hombres que sepultaron a tu marido están en la puerta y te sacarán también a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Al entrar los jóvenes, la hallaron muerta. Entonces la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. Vamos a orar. Oh Señor, pedimos por este tiempo juntos, Señor. Pedimos que hables a través de tu palabra, Señor, para animarnos, para exhortarnos, para corregirnos, para convencernos, Señor. Y que uses, Señor, a tu palabra para que podamos agradar a ti, Señor. Para que crezcamos, Señor, en temor de ti, Señor. Pedimos, Señor, que el Espíritu Santo esté llenando este tiempo. En nombre de Jesús. Amén. Entonces, el día de hoy vamos a estar viendo esta parte que acabamos de leer. Y lo voy a dividir en 2 partes, básicamente. Hay 2 escenas aquí y con 2 puntos principales entonces. El primero es que el rey unifica a su comunidad. Y segundo, el rey santifica a su comunidad. Que reunifica y santifica a su comunidad. Y el punto principal es eso, que Jesús, el Rey, busca una iglesia unificada y santificada. Que Jesús, el Rey, busca una iglesia santificada, unificada y santificada. Entonces quiero primero empezar con el primero, que el Rey unifica a su comunidad. Entonces quiero empezar viendo cómo Jesús reunifica a su comunidad y veremos que son unificados de 3 maneras. Primero son unidos en su fe, segundo son unidos en su mensaje y tercero son unidos en un cuidado mutuo. Entonces primero vemos que son unidos en su fe y eso vemos en el primer versículo ahí, el 32. Dice, la congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma. Entonces las primeras palabras de esta porción es muy importante. Porque Lucas identifica y define la comunidad cristiana. ¿Y cuáles son? ¿Cómo se define? ¿Qué ven? La congregación de los que creyeron. O sea, la congregación no se define por cultura, ni trasfondo, ni intereses, ni estado económico, sino por una fe compartida en Jesús, la congregación de los que creyeron. O sea, la participación y pertenencia a la comunidad cristiana es por creer en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y eso es muy importante, porque a veces podemos creer que la pertenencia a la comunidad cristiana, a la iglesia, es quizás por asistir meramente a la iglesia, es por ofrendar quizás a la obra de Dios, es para participar en ciertas actividades. Pero en cambio, la comunidad cristiana se define por una fe compartida en Jesús.
Y quizás hay unos aquí que nos están visitando, y quizás por un tiempo, y te haces la pregunta, ¿podría ser parte de esta iglesia? ¿Podría ser una parte de esta comunidad cristiana? Bueno, la pregunta más importante para ti no es si sabes suficiente o has estado aquí 5 domingos, ni si ofrendas, pero ¿en quién confías? El llamado de Jesús, de Cristo es radical, de este Rey. Es de quitar toda nuestra confianza en nuestros propios esfuerzos para ser bueno, para ganar el favor de Dios, de limpiarse de su pecado. Es de poner toda la confianza en Cristo. Eso es la fe. Es de confiar en que Jesús, el Hijo de Dios, vino al mundo, vivió una vida perfecta que ninguno podríamos vivir y murió en la cruz por nosotros, tomando el pago que todos merecemos y que resucitó el tercer día. Es no solo creer que existía Jesús, pero confiar en Él como tu único Salvador. Así es la manera, esa es la fe que unía a la iglesia primitiva. Esa es la fe que une esta iglesia. Es una fe en Jesús como el único Salvador y Señor. Y por eso tenemos una membresía en esta iglesia, y esta membresía no es definida por tu educación ni por conocimiento, sino por una creencia en un mismo Señor. Para ser un miembro, eso es que requiere que seas un verdadero cristiano. Y también, hermanos, tenemos que luchar para proteger esa unidad y no dejar que sea destruida por nuestros deseos personales, por otros intereses, por otras afinidades que nosotros tenemos. No somos una iglesia cubana ni mexicana, somos una iglesia de los que creen en Jesús. Y eso es nuestra identidad, eso es que nos une. Entonces, esta unidad viene de una fe compartida que lleva a un corazón unido, como dice aquí. Y eso es llevado a cabo por la obra del Espíritu Santo. Entonces, primero vemos que hay esa unidad que Dios crea de los que creyeron en Jesús. Son de un corazón y un alma. Segundo, son unidos en su mensaje. Vemos la respuesta a su oración del Espíritu Santo, es que los unificó con un mensaje común. Notan el 33. Dice, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y había abundante gracia sobre ellos. Entonces lo interesante es, viene el Espíritu Santo, ¿y qué empieza a salir de las bocas de todos los cristianos? Es un mensaje común, un enfoque de sus palabras, y eso es la vida, muerte y resurrección de Cristo. Empiezan a hablar de Jesús con gran poder. La gran muestra del poder de Dios y de su gracia obrando en ellos era su valor en predicar la palabra de Dios. Dios había respondido a su oración. En el 29 pedían, permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Dios había respondido. Habían pedido conforme a la voluntad de Dios y Él había respondido. Y creo que esto es importante para nosotros notar, porque creo que podemos a veces ser muy tímidos con el Evangelio. No escondemos nuestras convicciones, evitamos conversaciones espirituales, tememos ofender a los incrédulos. El temor, como hablamos en la escuela dominical, ese temor puede ser una barrera muy grande al evangelismo. Entonces nos toca, como esta iglesia, volver a nuestras rodillas y orar, Señor Dios, que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, que podamos testificar con poder de Jesús el Evangelio.
el mensaje que permeaba y unía a la iglesia primitiva era el mensaje de Jesús. Esas eran las palabras que salían de su boca. Que debe ser la misma para nosotros, que el Espíritu Santo nos llene para predicar con valentía la palabra de Dios y de Jesús. Entonces son unidos en una fe, son unidos en su mensaje y tercero, son unidos en un cuidado mutuo. Dice en el 34, no había pues ninguna necesidad entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían. Traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles. Y se distribuía a cada uno según su necesidad. Y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió. Trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Entonces lo interesante es que la obra del Espíritu Santo en estos cristianos era tan poderosa que no solo transformó sus palabras, su mensaje, pero también su perspectiva del dinero y de los bienes materiales. Los llevaba a un generoso cuidado por las necesidades de unos y de otros. Y esto no era el comunismo en que el Estado exige las pertenencias de todo. Tampoco era el ascetismo, que es una creencia que todos bienes materiales son pecaminosos. Tampoco era una venta total de todas las propiedades, ¿no? Es como que vendían todo, y sabemos eso porque más adelante se reúnen en las casas de hermanos. Entonces, aparentemente, seguían algunos hermanos con algunas casas, propiedades y todo, ¿no? En cambio, lo que vemos es que era una ofrenda voluntaria para ayudar con las necesidades particulares de la iglesia y de la congregación. Era una generosidad que procedía de la fe en Cristo y el empoderamiento del Espíritu Santo. Entonces creyeron en Jesús, el Espíritu Santo obró y salió una generosidad. Y Bernabé entonces es presentado como un ejemplo de eso. Él era un cristiano y un judío de un área gentil de la isla, ¿no? ¿Cómo es? Chipre. Y entonces él era alguien entonces importante y que él era como un ejemplo de alguien generoso, ¿no? Y es interesante porque esa es la primera vez que aparece Bernabé, pero como muchos saben, él aparece al resto del libro de Hechos, ¿no? Muchas veces. Pero aquí se presenta como un cristiano ejemplar en la iglesia por su generosidad. Y aunque esta historia es un poco, lo vemos como quizás único en la historia de la Biblia, la verdad es que en general este llamado al pueblo de Israel, el pueblo de Dios, es a través de toda la Biblia. De hecho, en Deuteronomio 15, Dios dice a Israel, si hay un menesteroso contigo, uno de tus hermanos, hablando los israelitas, ¿no? En cualquiera de tus ciudades en la tierra que el Señor Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás libremente tu mano, y con generosidad le prestarás lo que le haga falta para cubrir sus necesidades. Y, interesante que dice, no te dolerá el corazón cuando le des, ya que el Señor, tu Dios, te bendecirá por esto en todo tu trabajo y en todo lo que emprendas, porque nunca faltarán pobres en tu tierra. Entonces, Dios esperaba de los israelitas en el antiguo pacto a cuidarse unos a otros, con corazones generosos, porque descansaban en el cuidado, la provisión de Dios. Y muy interesante ahí, hasta apunta y dice, mira, nace del corazón. Tienes que tener un corazón generoso, ¿no? Y cuando Jesús viene, amplifica esta instrucción en el Lucas 12:33. Dice, vendan sus posesiones y den limosnas, háganse bolsas con que no se deterioran, un tesoro en los cielos que no se agota,
donde no se acerca ningún ladrón, ni la polilla destruye. Porque donde esté el tesoro de ustedes, ahí también estará su corazón. Entonces Jesús hace claro que nuestra relación con el dinero revela nuestros valores verdaderos. Revela dónde está nuestro corazón y refleja cuánto uno valora los tesoros eternos. Y lo interesante, si sigamos en Hechos y los otros libros del Nuevo Testamento, es el mismo patrón. Vemos la iglesia apoyando a los hermanos en Judea durante una hambruna. Luego las iglesias de Macedonia y Corinto apoyan a los hermanos en Jerusalén. Y además aparece mucha enseñanza consistente sobre la generosidad. En Santiago vemos cómo la fe debe llevar a generosidad. En Santiago 2 dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede esta fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen de sustento diario, y uno de ustedes le dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Santiago enseña, mira, que la generosidad no es que salva, sino que la generosidad es un resultado natural, tangible del poder del Evangelio en una vida. Los que creen son personas generosas. Entonces, no debemos encontrar aquí en Hechos una fórmula para la generosidad, como si tenemos que vender todo lo que tenemos y entregar un fajo de billetes al pastor Daniel. Sino lo que vemos en este pasaje y en el resto de la Biblia es que la generosidad debe ser el resultado del poder del Evangelio en nuestras vidas. La salvación no es ganada por la generosidad, pero sí es expresada en la generosidad. El cristiano valora tanto los tesoros eternos, valora tanto el bien de sus hermanos, valora tanto la expansión del reino de Dios, que no busca en el dinero ni seguridad, ni gozo, ni poder, ni importancia. O sea, no hay lugar para avaricia ni tacañería entre los cristianos. Entonces, hermanos, les animo que evalúen su perspectiva del dinero y las posesiones, que evalúen sus corazones y su generosidad a los demás, a la obra de Dios. Dios no está buscando como una cantidad de dinero, pero sí está buscando corazones que se deleiten tanto en Él y en la herencia eterna que no se enreden con el amor de dinero. Y de un lado veo en esta iglesia un reflejo de lo que vemos aquí en Hechos 4. De verdad. Pienso en tantos momentos de necesidad particular en que hemos pasado como iglesia y que hemos podido dar ofrendas significativas para ayudar hermanos quizás en tiempos de desempleo, enfermedades, en lesiones. Me acuerdo de un momento hace poco visitando a un hermano en este momento, en un momento de dificultad, y estaba preguntando para la parte financiera, ¿cómo van? ¿Cómo están? Y me di cuenta, ya habían recibido ofrendas de varios hermanos. Y dije, gloria a Dios. No, el Espíritu Santo está obrando aquí. Veo en esta iglesia una iglesia generosa. Y nosotros personalmente hemos sido bendecidos, ¿no? Algunos traen comida en las últimas semanas. Y creo que en muchos aspectos reflejamos lo que vemos aquí en Hechos 4. Que estamos ayudando unos a otros, ¿no? Pero a la vez conozco mi propio corazón y lo que vi aún esta semana leyendo este pasaje. Y creo quizás de otros también que nosotros todos tenemos una tendencia, una lucha de encontrar quizás seguridad, encontrar gozo, encontrar vida en el dinero. Entonces, igual te animo a examinar tu corazón. ¿Cuáles son tus tendencias o tentaciones con respecto al dinero? Quizás en una constante preocupación sobre las finanzas.
¿Qué vamos a hacer? Tenemos suficiente. Pensando en la noche, ¿qué vamos a hacer para el futuro? O quizás es más hacia la tacañería, o ser lento para ayudar a otros. O quizás en afanarte por siempre ganar más. Necesito más, necesito otro trabajo mejor, necesito otro trabajo, 3 trabajos, 4 trabajos, para ganar más. O en siempre desear comprar otro carro, otras cosas, expandir y crecer tu reino aquí. Al final la fe en Cristo nos invita a otra manera de vivir, otra realidad, de ver nuestro dinero como otra herramienta más en las manos del Señor, para usar como Él decide. Espero que se podría decir de cada uno de nosotros, como decía el de la iglesia primitiva, ninguno decía ser suyo lo que poseía. ¿Por qué? Porque pertenece a Cristo. Él es nuestro Señor. Entonces, como dice en Hebreos 13:5, sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. O sea, cuando confiamos en el cuidado de Dios, soltamos nuestro amor al dinero y vivimos con generosidad. Así que en este pasaje vemos que Dios unifica a su pueblo de una manera poderosa e increíble. Primero, basado en su fe, una fe compartida. Segundo, en un mensaje común, proclaman el evangelio con poder. Y tercero, con un cuidado mutuo, cuidándose, dándose unos a otros con generosidad. Eso es Dios obrando para unificar a su pueblo. Pero segundo vemos que Dios también santifica a su comunidad. Y eso vemos en la siguiente historia, empezando en el capítulo 5. En el versículo 1 dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Pero Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? Y quedarte con parte del precio del terreno. Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, aquí tenemos una pareja, ¿no? Ananías y Zafira. Y ellos venden una propiedad, pero mienten sobre el precio total a Pedro y los apóstoles. Más probable para parecer bien delante de la iglesia. Mira, somos como Bernabé y dimos toda la plata. Por revelación divina, Pedro sabe lo que había pasado y lo confronta directamente. Y Pedro es muy claro, el problema no fue en no dar todo el dinero, sino fue en mentir sobre el precio. Y antes de continuar, quiero que noten aquí cómo Satanás intenta atacar a la iglesia por el pecado de este miembro. Vemos primero la actividad de Satanás en tentar y presionar y así, dice, llenando el corazón de Ananías. Entonces Satanás ahí presionando a Adán, poniendo una tentación delante de él. Pero a la vez es claro que el pecado fue concebido en el corazón de Ananías. El problema de Ananías no es un espíritu de mentira, sino un corazón pecaminoso. Y creo no es tan difícil imaginar el escenario, ¿no? Ellos venden tierra, terreno, y reciben el dinero y están viendo, contando. Y digo, wow, sí, eso es mucho. ¿Y qué tal que guardamos nadie va a saber y podemos dar todo lo demás a la iglesia? Y vamos a decir, este es todo. Y guardamos este partito, no hay ningún problema. Igual somos personas generosas. Igual todos nos van a ver como gente generosa, ¿no?
pero les lleva ese deseo de ser bien visto, esa arrogancia, ese les lleva a pecar contra Dios, engañar a sus hermanos. Son llevados por sus corazones a mentir. Y esa es la manera en que Satanás ataca a la iglesia en este momento. Está intentando desfiar y desunificarla por el pecado personal de este miembro. Entonces, hermanos, tengan cuidado cuando te sientes tentado a desánimo o criticismo, o a buscar la aprobación, que todos creo tenemos esa tendencia, tentación, o quizás buscar las riquezas, que en ese momento a la vez Satanás está buscando atacar a la iglesia a través de ti. Porque eso que vemos aquí. Pero la respuesta de Dios es muy clara, ¿no? En versículos 5 y 6. Dice, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que supieron. Entonces los jóvenes se levantaron y lo cubrieron y sacándolo le dieron sepultura. El juicio de Dios es rápido y es claro. Ananías se cae muerto. Y creo quizás de todas las historias que vemos en Hechos, esto es quizás uno de los más chocantes para nosotros. ¿Cómo es que para una simple mentira, entre comillas, Dios mató a un hombre y luego a su esposa? Y creo que la respuesta viene en las palabras de Pedro. ¿Notaron lo que dice? En el 9, el 3. Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir a quién? Al Espíritu Santo. Y sigue más adelante, no has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Y más adelante veremos con su esposa por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu Santo, Espíritu del Señor. Entonces fue un pecado contra Dios, no meramente Pedro, delante de Dios mismo. Y muy rápido quiero hacer una paréntesis aquí para notar que este texto nos ayuda a responder a los que creen que el Espíritu Santo no es Dios. Porque es muy interesante, ¿no? ¿Notan? La mentira al Espíritu Santo es una mentira a Dios. Así que el Espíritu Santo y Dios es uno mismo. Mentira Espíritu Santo, mentira a Dios es uno. Entonces, podemos decir, ok, el Espíritu Santo entonces es Dios, ¿no? Y por eso entonces es que esta mentira pequeña es algo tan seria. Había mentido a Dios mismo y así puesto a prueba la gracia y paciencia de Dios. Y como dice en Romanos 6, 23, ¿qué dice? La paga del pecado es muerte. O sea, lo que pasa a Ananías en Safira no es una respuesta extrema de Dios, sino simplemente lo que cada pecado merece. Lo raro no es lo que pasó aquí a esta pareja, sino que estas muertes no son mucho más comunes entre nosotros por nuestro pecado. Y aunque aún no lo vemos tan seguido, igual en 1 Corintios, vemos que algunos de la iglesia habían muerto por haber tomado la Santa Cena indignamente. ¿Se acuerdan de eso? O sea, Dios no juega con el pecado. Y ese es meramente lo que cada persona merece por su pecado. Es el juicio de Dios, es la muerte. Y es solo en la gracia de Dios que no somos todos iguales que ellos. Y los que están alrededor entienden eso. Porque ¿cómo respondieron? ¿Notan? En el versículo 5. Y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Crece un temor reverente de Dios, de su gloria, de su majestad, de su santidad, como cantamos hoy. A través de esto se aprende a quien realmente deben temer. Y no es a los fariseos, a los líderes religiosos que habían amenazado a Juan y Pedro.
No, este es alguien diferente, con mucho más poder. Y creo de igual manera, al leer esto, somos llamados a crecer en un temor reverente de Dios. Creo que es muy fácil empezar a disculpar, minimizar nuestro pecado. Se puede acostumbrarse al pecado. Bueno, es mi lucha, es difícil, tú sabes, somos todos pecadores, no es tan grande. Y hasta quizás hay algunos, hasta quizás alguien acá, que se llama cristiano, quizás hasta es miembro de la iglesia, pero está viviendo en un pecado escondido y no arrepentido. Viviendo dos realidades, uno en la iglesia y otro en privado. Y puede ser que si esto eres tú, que crees que, mira, y puedo solucionar el pecado a solas. Nadie se va a dar cuenta. Quizás te justificas por las presiones de la vida o quizás hay alguien que peca peor que ti. Lo que quiero que entiendas hoy es que de Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Aun si Dios en su gracia no te mata de una vez, como Ananías y Zafira, no vas a poder escapar de la disciplina de Dios. En tiempo, Dios va a tratar contigo. Así es nuestro Dios. Entonces arrepiéntete, trae tu pecado a luz, busca ayuda, no sigas probando la misericordia y la gracia de Dios. Busca a Él. La historia aquí sigue con el juicio de Dios de Zafira, la esposa, no de Ananías. Vemos en versículo 7. Como 3 horas después entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido. Y Pedro le preguntó, dime, ¿vendieron el terreno en tal precio? Sí, ese fue el precio, dijo ella. Entonces Pedro le dijo, ¿por qué se pusieron de acuerdo? Para poner a prueba al Espíritu del Señor. Mira, los pies de los hombres que sepultaron a tu marido están a la puerta y te sacarán también a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Y al entrar los jóvenes, la hallaron muerta. Entonces la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. Ella sufre el mismo juicio divino. Tristemente, en vez de oponer y exponer a su esposo en su pecado, como debiera haber hecho, en cambio se hace cómplice del mismo pecado. Y esto es una advertencia de que no importa lo que hace los que están a nuestro alrededor, aun si sea tu esposa, tu esposo, siempre somos responsables por nuestro pecado, igual como ella. Dios no juega con el pecado. Entonces seguimos con el último versículo del pasaje, el versículo 11, que dice, y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieran estas cosas. Y algo muy interesante es que esta es la primera vez que aparece la palabra iglesia en el libro de Hechos. Y creo que esto es apropiado porque aquí es donde realmente entiendan y abrazan lo que es ser el pueblo de Dios. Son los representantes de Dios en este mundo, de un Dios santo, de un Dios poderoso, Dios el creador de todo. Nosotros como iglesia representamos a Él. Entonces como iglesia tenemos que vivir vidas santas, apartadas.
Tiene que ser una comunidad santa. Como dice en 1 Pedro 2, en el 10 y 11, dice, ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Amados, les ruego, como extranjeros y peregrinos, que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Dice, no eran pueblo, son pueblo. Han recibido misericordia. Entonces, huyan del pecado. Sed santos como Él es santo. Nosotros hemos recibido la gracia de Dios y ahora vivimos vidas que reflejan nuestro Padre Celestial. Por eso la membresía, el proceso de membresía, ser un miembro es algo tan importante. Lo tomamos en tan serio. Porque hemos sido llamados a mantener la santidad entre nosotros, entre los cristianos, entre los que creen en Jesús. Como dice nuestro pacto de membresía, somos llamados a estar cuidándonos mutuamente, amonestándonos, reprendiéndonos y exhortándonos con fidelidad según sea necesario. Es para proteger la santidad del pueblo de Dios. Por eso tenemos la disciplina eclesiástica para responder cuando hay pecado que no es arrepentido. Porque somos un pueblo santo. Como dice en 1 Corintios 5, hablando de un pecado sexual en la congregación, dice, ¿no saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpian la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura. Entonces vemos en la historia de hoy a Dios purificando a su comunidad, poniendo en alerta su iglesia. Igual manera, espero que este pasaje nos pone en alerta. Que evaluemos nuestras vidas, arrepintiéndonos de cualquier área de pecado. Que seamos alertos para exhortar a cualquier hermano que esté en pecado. Que seamos celosos por la gloria y la santidad de Dios y la pureza de su pueblo. Entonces, para ir terminando, en este pasaje de 4 y 5, vemos a Jesús el Rey unificando y purificando a su iglesia. ¿Dónde está la gracia de Dios? ¿Cómo se ve el poder de Dios? ¿Cómo se ve la actividad del Espíritu Santo? Es una comunidad transformada, una iglesia purificada. Y creo que Tito 2, empezando en versículo 11, resume bien lo que vemos ilustrado aquí. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. La gracia viene, nos salva y nos llama a vidas sobrias, justas y piadosas. Entonces la gracia de Dios ha venido por la fe en Cristo. Y esa gracia y poder resulta en una transformación total de la iglesia. Resulta en unidad de corazón, en su fe. Resulta en una transformación de nuestras palabras, en que predicamos el mensaje de Cristo. Resulta en una transformación de la perspectiva del uso del dinero, viviendo vidas generosas. Y resulta en una santidad radical, donde cuidadosamente luchamos contra todo pecado en nosotros y en nuestros hermanos. Entonces, hermanos, que entreguemos todo a Cristo, que confiamos todo a Cristo y que presentamos a nosotros y nosotros juntos como un sacrificio vivo a nuestro Rey.
Vamos a orar. Oh Señor, necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu Espíritu Santo obrando en nosotros, Señor. Necesitamos, Señor, que sueltas nuestras lenguas, Señor, para proclamar el Evangelio, Señor. Necesitamos, Señor, que nos des corazones generosos para apoyar a nuestros hermanos y a la obra del ministerio, Señor. Necesitamos que santificas en nuestras vidas, Señor. Pido si hay alguien aquí que no ha entregado su vida a Cristo o que esté viviendo en pecado oculto, Señor, pido que esto sea un momento de despertar, de buscar a ti en arrepentimiento, Señor. Porque aunque eres un Dios santo, que trae juicio, eres un Dios lleno de gracia y perdón y misericordia, Señor. Entonces te agradecemos. Señor, ayúdanos cada día más. Buscarte presencia, buscarte santidad, Señor, y buscar ser transformado por ti. Y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.